desarrolla sus motivos y es imposible enumerarlos todos. Vamos a ver primero las crisis de fe provocadas por el sufrimiento, provocadas por el dolor. Ya no me estoy refiriendo a nuestras propias crisis de fe, ya he hablado de eso en los capítulos anteriores, intentando explicar cómo tenemos que actuar, sino a las crisis de fe que tienen los que nos rodean, amigos, familiares, los hijos, los cónyuges, a las crisis de fe que tiene la gente que vive en torno a nosotros. El primer bloque de crisis de fe es el dolor, la gente que está sufriendo. Cuando el dolor llama a tu puerta, cuando el dolor golpea tu cuerpo, tu alma o las dos cosas a la vez, puede suceder que ese dolor te destruya o que ese dolor te reconstruya, que te edifique. Nunca se sale del dolor lo mismo que se había entrado. Nunca, nunca. O se sale mucho mejor, purificado, o se sale mucho peor, destruido. Y eso no va a depender del dolor, sino que depende de ti. Ahora bien, también puede depender de que alguien esté a tu lado ayudándote a interpretar ese dolor, a digerirlo y a saber obtener algo positivo de esa prueba difícil. Por eso, cuando nos encontramos con una persona que sufre, puede ser que esa persona sea un alejado, un ateo, o puede ser que esa persona sea un creyente. Cuando nos encontramos con un alejado, con una persona que está sufriendo y que no tiene fe en Dios, es muy frecuente, fíjense, es muy frecuente que ese sufrimiento lleve a ese alejado a la fe en Dios, porque se da cuenta de que no tiene nada donde agarrarse en esa circunstancia tan dura de su vida, sea una enfermedad, la muerte, un problema laboral, y porque a lo mejor se había creído un Dios y esa situación le está desmontando y derribando del trono donde se había subido o donde le habían subido, y ahora mismo se encuentra en una situación de profundo desconcierto. En ese instante, el creyente que está a su lado tiene que saber estar con muchísima delicadeza, sin restregarle nada por las narices, con muchísimo tacto, con muchísimo amor, para decirle, en el momento oportuno, decirle, mira, sé de qué va esto. Yo también he sufrido. Y mi experiencia, por si te sirve de algo, es que con Dios las penas están compartidas. Con Dios es más fácil. No con Dios es fácil, eso es una tontería. Con Dios es más fácil, con Dios es posible. Naturalmente que el ateo, delante de un testimonio así, puede contestar diciendo, ya me gustaría a mí tener la fe que tú tienes, ya me gustaría a mí. Y entonces hay que decirle, siempre recuerdo aquello que decía el magnífico compositor, músico español Manuel de Falla, siempre le decía a sus amigos comunistas en esos años difíciles, previos a la Guerra Civil Española, en los años 30, él era un hombre de profundísima fe, pero muchos de sus amigos no lo eran. Y le decían sus amigos, Manolo, qué envidia te tenemos que tienes fe. Y él les comentaba, empieza a practicar. Pero hombre, le decían, Manolo, ¿cómo vamos a ir a misa si no tenemos fe? Y él contestaba diciendo, mira, a rezar se aprende rezando y a tener fe en Dios se aprende teniendo fe en Dios. Vete a la iglesia, quizá no a la misa, vete a la iglesia y habla al Dios desconocido. Rézale al Dios en el que no crees, pero quizá en el que creyó tu mamá o tu papá. Háblale al Dios desconocido. Y ya verás como poco a poco te viene la fe. Lo mismo que la fe se pierde por dejar de practicarla, también la fe se puede ganar cuando uno empieza a practicarla. Háblale al Dios desconocido. Dile a ese Dios en el que no crees, si existes, escúchame. Si existes, ayúdame. Y ya verás como de repente empiezas tú también a creer. Por eso, cuando alguien sufre, hay que estar a su lado, con mucha delicadeza, quizá mucho tiempo en silencio, con actos y obras concretas de amor. Hay que estar a su lado y en el momento oportuno decir una palabra. Al que no tiene fe hay que decirle, a mí, mi fe me ha ayudado a pasar por las pruebas de la vida sin hundirme. Quizá a ti también te puede ayudar. Si tienes algo de fe, vuelve al Dios de tus mayores. Y si no, empieza a rezar al Dios desconocido.
empieza a retar a la hipótesis y ya verás cómo esa hipótesis se convierte en tesis y ese Dios desconocido de repente empiezas a conocerlo y a amarle seguramente con una fuerza que no tiene a lo mejor el creyente de toda la vida. Y si el que está sufriendo es un creyente como tú y tú lo sabes, también hay que tener una actitud de respeto, de prudencia. Es muy peligroso cuando alguien sufre empezar a darle consejos. No, hay que ser muy delicado, estar a su lado, muchas veces en silencio, muchas veces simplemente haciéndole, teniendo un detalle, una obra de caridad, algo que le ayude a pasar por ese dolor, por ese sufrimiento. Un abrazo, un gesto amable es más importante que un discurso. Pero si le ves tambalearse en la fe, también cuando llega el momento debes decirle, oye, tú tienes fe como tengo fe yo. No podemos afrontar nosotros los creyentes el dolor como lo afrontan los que no creen en Dios. Tú sabes, porque en tu vida seguro que ha ocurrido más veces, que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Confía en Dios, lo mismo que Él permitió la muerte de su Hijo único, y de ahí salió el gran bien de la redención de los hombres. ¿Quién sabe la cantidad de cosas buenas que pueden salir de este sufrimiento que ahora tú estás atravesando? Por otro lado, también hay que decir otra cosa y hay que decírselo a estos de una forma especial. Mira, si tú te alejas de Dios, si en este momento de dolor, de sufrimiento, de oscuridad, tú te alejas de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Acaso tu hijo que ha muerto va a resucitar? Si tú le escupes al cielo, ¿dónde va a caer el escupitajo? Va a caer en tu cara. Es en este momento de dolor y de sufrimiento cuando tú más necesitas a Dios. No te alejes de Dios porque esa es una trampa del demonio. En este momento tú necesitas más que nunca la ayuda de ese Dios en el que has creído y en el que crees. En este momento es cuando no debes tener crisis de fe. Tienes que agarrarte a Dios como a una tabla de salvación, porque ahora es cuando tú más lo necesitas. Si tú ahora te alejas de Dios, te quedas solo para afrontar tú solo ese problema que te está rompiendo la espalda. Y además no solamente te quedas solo, sino que es que el problema no se va a resolver. No es que porque tú te alejes de Dios vas a encontrar trabajo, te vas a poner bueno, vas a recuperar la salud o va a recuperar la salud esa persona amada o simplemente va a resucitar el muerto. Si tú te alejas de Dios, tus problemas van a estar ahí, pero tú vas a ser mucho más débil, vas a estar más solo a la hora de afrontar los problemas. Yo creo que estas son cosas que se deben de decir a aquellos que están pasando estas crisis de fe debidas, causadas por el dolor. Hay otro tipo de crisis de fe, las llamadas crisis de fe intelectuales. Bueno, también es un campo muy amplio, muy variado, en el que seguramente podemos encontrar